Bienvenidos una vez más a nuestros sueños pesadillas de ciencia ficción. En este capítulo reflexionamos sobre una cuestión que nos tiene más bien rabiosos, tanto que incluso nuestro sueño podría verse afectado por ella. Y es que lo de la hipervigilancia no tiene nombre. Ya no es que se presente como mera nana asustadora en un futuro próximo, es que ya está aquí. Y no nos referimos al término psiquiátrico con la misma terminología, sino a aquella vigilancia extrema a que nos someten gobernantes y toda clase de poderosas empresas en nuestra sociedad cada vez más digitalizada, la cual ahora sí podría llevarnos a padecer lo que refiere la expresión del trastorno de ansiedad con el mismo nombre. La hipervigilancia se diferencia de la hiperexcitación disfórica en que la persona sigue siendo coherente y consciente de su entorno. En la hiperexcitación disfórica, producto del trastorno de estrés postraumático, la víctima puede perder contacto con la realidad y reexperimentar el evento traumático al pie de la letra. Donde se han producido múltiples traumas, una persona puede llegar a ser hipervigilante y sufrir una ansiedad lo suficientemente intensa y severa como para inducir un estado delirante. Las personas que sufren hipervigilancia están tan alerta del medio ambiente en busca de posibles amenazas que ello provoca la pérdida de conexiones con sus familiares y amigos. Sobrereaccionan a los ruidos fuertes e inesperados, se agitan en ambientes altamente ruidosos y con mucha gente, etc. A menudo tienen dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormidos. Hace tiempo que nos ronda la cuestión de las escuchas y la información que a nuestro respecto pueda haber sido recabada. En esta tesitura de la que parece no poder escapar nadie, tan solo alcanzamos a anticipar una solución tácita que quizás sea algo simplista y definitivamente esté inacabada, pero tal vez pueda guardar más de una sorpresa. Cuando lo privado se requiere o se filtra, incluso cuando se usurpa sin consentimiento previo, verificamos de inmediato la ferviente laboriosidad, el compromiso activo con ese cabal objetivo ideal que es el mantenimiento de sociedades enteras en sus rediles, especie de prisión general en la cual únicamente como robots debemos actuar con tal de no salirnos del tiesto, a riesgo de disparar todas las alarmas si así no procediéramos. Puede que suene extraño, y sin ser para nada partidarios de la seguridad extrema, nuestro corazón se divide en la inmediatez de este callejón sin salida. Mantener la hipervigilancia como necesidad para el establecimiento de la cordura quizás sea lo que más molesta en la constatación de pruebas históricas más que suficientes de los procesos esquizofrénicos e hipócritas a que someten la sociedad nuestros mandatarios y sus estados. Tampoco es que comulguemos de las diversas teorías de conspiración que tanto agitan la opinión pública. Sin embargo, es el carácter policial y los intereses económicos, su ulterior lavado cerebral, lo que alarma y produce esta horrible sensación de estado de sitio, intermitentes avisos internos, corazón desbocado. ¿Qué les interesará mi vida? Pero tendríamos que reformular. ¿Mi vida? ¿A qué nos referimos cuando celosos nos referimos a esto que creemos que nos pertenece a nosotros y a nadie más? Dispuestos, formamos parte de nuestras sociedades con el objetivo mismo de existir. Convengamos que de otro modo no existiríamos del todo. Sin el otro es imposible ser. Dispuestos por ello estamos en sociedad a merced de la misma existencia, a merced de algo que en gran medida ignoramos, porque si hay algo harto difícil de diseccionar y conocer en profundidad, es la misma existencia. Quizá el cruce de datos a que nuestra digitalizada sociedad nos obliga sin tan siquiera consultarnos, quizá pueda constituirse como solución final en sí misma. Se trata precisamente de esta individualidad que nunca antes habíamos vislumbrado tan cerca de su fin. Último grito religioso.
religare total, que podría estar uniendo así a toda la especie. Si por un lado tenemos los normalizados rinocerontes de Ionesco, manada de individuos indiferenciados entre sí, nuestros datos sumando en igual medida en el gran aparato del todo, por otro lado tenemos a todos estos individuos con sus singulares características, toda la subjetividad que nos confiere la propia existencia inmersa en el conjunto holístico genérico. La subjetividad de nuestro ser más íntimo e intransmisible podría también llegar a compartirse. Y a fin de cuentas, la intimidad es cosa que no existe realmente. Si exploramos esta idea, la fuente de conflictos que genera la hipervigilancia y que nos sube los humos y nos acelera el ritmo cardíaco, se desvanece instantáneamente. Es innegable que solo quien se entregue de manos abiertas a esta hipótesis tendrá ocasión de tocar el corazón del otro, despertar su empatía, conectar. El huraño y celoso de sí mismo seguirá manteniendo la distancia y no dejará de provocar desconfianza. Es cierto que esto se aplicaría en caso de que no guardásemos esqueletos en el armario. Todos los guardamos en mayor o menor medida. Es cierto que esta visión simplista no lleva a ningún lado si de los datos triangulados subsiste una importante parcela de la existencia que sus algoritmos no alcanzan a comprender, nuestra creatividad, todo lo que de nosotros deriva sin punto de comparación, puesto que saliendo del tiesto está toda idea emergente, lo cual consiste expresamente en lo más propio de lo humano, pero finalmente puede que exista algo positivo en estas perturbadoras pesadillas, en estas posibilidades de ensueño que devendrían nuevo paradigma de lo humano. Quizá no todo se esté perdiendo, quizá no todo esté perdido, no olvidemos que jamás habrá acción sin su correspondiente reacción. Y es interesante verificar cómo el cine se ha ocupado de estas cuestiones de las más diversas formas y desde los más creativos abordajes. Quizá nuestra anterior reflexión proceda de una amálgama de ideas así dispuestas en la creación de posibilidades utópicas, distópicas o ucrónicas de forma más o menos directa. Sociología y posibilidad del más allá a partes iguales. En la más reciente película de Andrew Niccol, Anon, se da bien cuenta de ambas cosas, la cuestión de la hipervigilancia como leitmotiv, bien como la cuestión de la creatividad con la cual el cineasta soluciona su propuesta de desolación e infinita tristeza. De su premisa, en un futuro cercano en el cual la privacidad y el anonimato fueron del todo erradicados, el ser humano sigue siendo igual de humano. Por lo tanto, y aunque resulte difícil de creer, el crimen sigue existiendo, aun si tiende a adoptar nuevas formas. Los complejos enigmas a los que nos enfrenta Niccol en esta posible orden de cosas y que posiblemente nos esperan en un futuro no demasiado lejano, no llanamente nos ponen en guardia, sino que además nos abren su puerta a toda una nueva gama de posibilidades. En Anon, incluso los recuerdos están grabados, cada aspecto de la existencia está registrado. Clive Owen, quien interpreta al detective protagonista de esta nana thriller de ciencia ficción, conoce a una hacker tan bella y perturbadora como misteriosa, y no debería existir como tal en un mundo de máxima perfección como el propuesto, pues de ella no constan registros de identidad o de su pasado. Ella, de quien no se guarda ni un atisbo de recuerdo grabado, puesto que ha logrado descifrar las claves del sistema y subvertir las leyes de la realidad. Ella será la encargada de cambiar todo en lo que creía creer Owen y abrirnos así al vasto, angustioso e infinito mundo futuro de la hipervigilancia. Quizá la apariencia pulcra de Anon pueda provocar cierto rechazo. De ser así, la repulsa a aquel futuro impoluto equivaldrá a sus objetivos de pesadilla. Delete everything. Keeping my son's memory alive, what's wrong with that? You can't look back. Recordemos que Andrew Niccol se ha especializado totalmente en el género existencial que es la ciencia ficción. Dirigió la maravillosa Gattaca, que no tardaremos en recordar, la sorprendente Simón, El Señor de la Guerra,
y más recientemente se acercó a nuestra más aplastante realidad con Good Kill, solo en apariencia futurista. El tema que aquí nos somete no sería solamente tratado por talentosos especialistas del género. Clásicos maestros del cine europeo tampoco dejarían de reflexionar sobre este escandaloso asunto. Bertrand Tavernier haría su maravillosa incursión en Death Watch, aka La muerte en directo. Y Wim Wenders también indagaría en la cuestión al menos en 2 ocasiones, de un modo más directo en El final de la violencia, y quizás de un modo más original en la road movie de ciencia ficción Hasta el fin del mundo. Basada en la novela de David G. Compton, The Unsleeping Eye, el clásico distópico de los 80 que es la fantástica Death Watch, cuenta de un futuro en que la muerte por enfermedad se ha transformado en algo raro. Por eso cuando Catherine, interpretada por Romy Schneider, se le diagnostica una enfermedad incurable, se transforma de inmediato en una celebridad. Una cadena de televisión le ofrece una cantidad exorbitante de dinero si deja que filmen sus últimos días para un extremo reality. En realidad la cadena, prevenida con antelación por el doctor de Catherine, hace tiempo que empezó a hacer publicidad colocando enormes carteles con su cara ante el inminente estreno mundial del programa. Los últimos días de alguien cuando ya nadie puede saber cuándo va a morir es el morbo servido en bandeja que nadie querrá perderse. Al principio, por su marido, y sin que ella sepa nada de los verdaderos planes de la cadena, piensa firmar el contrato. Pero finalmente, asustada con todo lo que se le viene encima, sale corriendo. Así la película se convierte en una de las más bellas road movies que hayamos visto nunca. Quizás solo comparable, por alusiones, a la que trataremos más adelante, la de Wenders. Como en su huida cabía la posibilidad del abandono de la estrella del show, la cadena urdió un plan radical. Profundamente emocionante y emocional, Roddy, reportero encarnado por Harvey Keitel, accede a seguirle la pista a Catherine para acompañarla en su travesía, en su tránsito. Un innovador experimento quirúrgico ha transformado al reportero en el cameraman perfecto, aliado de la cadena de televisión que conquista con creces la amistad de Catherine, aliado que sin embargo de ella se enamora pese a su colosal traición. La mayor parte de esta gema preciosa está rodada en Glasgow y en los maravillosos lugares alrededor de la ciudad. El genial director francés, quien firmó varias de sus obras en Estados Unidos y en el Reino Unido, Bertrand Tavernier, dedicó la estupenda Death Watch al maestro Jacques Tourneur, de quien pronto hablaremos a propósito de Edgar Allan Poe. Y aunque mucho podríamos debatir respecto a la película de Wim Wenders que terminamos eligiendo dentro del tema que nos ocupa, no pudimos resistirnos a Until the End of the World, la cual realmente toca otros asuntos aparte de la hipervigilancia. Esta road movie, rodada a lo largo y ancho del mundo entero, literalmente en los 5 continentes, fue escrita por él y Peter Carey, siguiendo la idea que tuvo con Sol Victor Martin, su entonces esposa y protagonista de la cinta, idea que consistía en lograr la road movie más total y definitiva. A finales de 1999, justo en el cambio de siglo, un satélite nuclear fuera de control se estima que entrará en nuestra atmósfera amenazando varias poblaciones de la Tierra. La población en masa tratará de huir del impacto, causando el pánico mundial. Cansada de seguir parada en pleno embotellamiento vial, Claire Tourneur sale de la autopista hacia una carretera secundaria. Pero su coche choca con el de un par de ladrones que le piden que lleve su dinero robado a París. En el camino, Claire conoce a Trevor McPhee, interpretado por William Hurt, que está siendo perseguido por un grupo de hombres armados. Ella finalmente se apiada de él y accede a llevarle a París consigo. Cuando finalmente llega a casa de su extraño amante, Claire descubre que Trevor le robó parte del dinero. Esta película gigantesca nos transporta durante prácticamente 5 horas a los puntos más recónditos del planeta y nos aboca a los más rocambolescos embolados. Claire irá a Berlín a contratar a Philip Winter, mismo personaje que más tarde veríamos en Lisbon Story, protagonizado por Rüdiger Vogler, aquí con diferente profesión. El señor Invierno aquí no es sonidista, sino un detective que tratará de encontrar a Trevor utilizando un rudimentario software. De Berlín, en un arrebato amoroso,
Claire huirá con Trevor a Lisboa, pero tendrá que retomar su búsqueda desde Moscú, en donde descubrirá su verdadera identidad. Él robó el prototipo de una investigación secretísima, por la cual está siendo perseguido por las más competentes agencias multigubernamentales y varios cazarrecompensas. De Moscú arribarán a través de China a Japón, entre la tremenda persecución y la profunda historia amorosa que están viviendo Claire y Sam, anteriormente conocido como Trevor, quien le explica a Claire que el aparato que robó en realidad pertenece a su padre. Se trata de una grabadora que traduce a imágenes los impulsos cerebrales, o sea, una cámara que hasta puede grabar los sueños. Sam se ha recorrido el mundo grabando un montón de gente con un fin muy concreto. Por eso Claire le acompaña a América a hacer más grabaciones para terminar su misión de vuelta a Australia, en donde el padre de Sam tiene su laboratorio y le espera a su madre, Jeanne Moreau. Evidentemente, la historia tiene 1000 ramificaciones más, y aunque la hipervigilancia a que están siendo sometidos Sam y Claire en su recorrido por el mundo pudiese verse casi como un juego de niños, es otro el aspecto por el cual en este contexto convocaríamos esta obra de Wenders. La cámara, que es capaz de traducir a imágenes los sueños, también es un aparato de vigilancia que se mete en lugares quizá demasiado sagrados, a los que nadie debería acceder. Aquella cámara y las imágenes por ella recabadas son adictivas y ejercen un poder nefasto sobre quienes las consumen. Si puedes consultar tus propios sueños, todo lo demás dejará de importarte. Autovigilancia como adicción. Por ventura, aún más terrible que el símil encontrado por los psiquiatras para decir del trastorno postraumático. Para la gran empresa que significó esta portentosa producción, la película no sería demasiado bien recibida. De ella se llegaría a decir que carecía de urgencia narrativa al haber sido escrita sobre la marcha, fotografiada antes de haber sido escrita y editada antes de haber sido completada. Para nosotros es una de las nanas de ciencia ficción más especiales, porque a través de ella entramos de lleno en la fantasía de alzarnos vigilantes de todos nuestros sueños. Mucho más interesante que cualquier debate sobre hipervigilancia. Una superproducción mucho más cara que todos los millones gastados en la recolección de nuestros datos. Sin lugar a duda, con o sin cámara, una necesidad vital a la que nadie debería dejar de acceder.